Señal directa. Continuando con más en este su espacio informativo, en la línea telefónica saludamos al doctor Luis Octavio Cotero Bernal, presidente del Consejo Consultivo del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va, José Ángel? Buenas tardes a su auditorio. A sus órdenes, José Ángel. Pues para conocer el posicionamiento del observatorio a propósito de lo que viene ocurriendo en los últimos días, la lamentable situación que se presentó en Ixtlahuacán de los membrillos desde hace un mes, lo que ya hemos conocido con respecto a los señalamientos, las acusaciones, las carpetas de investigación, la postura de los gobiernos municipal, estatal y ahora hasta federal. Así que me parece que mucho por analizar, doctor. Sí, hay mucho, hay demasiado, sobre todo que por ahí se creó una policía metropolitana. Creo que está por ahí un proyecto o la idea, y creo que no existe, pero el director de esa policía metropolitana sí está cobrando. Creo que nada más él integra la policía metropolitana. Aquí en la posición del Consejo Consultivo será eminentemente jurídica, ¿no? Nosotros analizamos las cosas como aparecen, y aparece pues que se privó de la vida a una persona, y a eso, de acuerdo al Código Penal, se denomina homicidio. Es el tipo del delito que así se denomina, homicidio, la privación de la vida. Aquí hay situaciones muy graves que desafortunadamente es la constante de este gobierno, de que se dice que se investiga y la realidad es que no se investiga nada. Los desaparecidos, todos los homicidios de todos los días, y yo me atrevo a afirmar esto porque pues no sé que hayan contratado elementos nuevos de la policía para atender tantas carpetas de investigación, que tenemos más de 100,000 carpetas, sí, del año pasado y año antepasado, y de esta ya llevamos otras 70,000 por lo menos. ¿Y quién hace el trabajo? O sea, por más que digan las autoridades, el coordinador de la seguridad, que es muy bueno para evadir su responsabilidad, por decir bueno, ¿no? Porque a nadie convence con lo que dice. Yo no sé el gobernador cómo lo tiene engatusado, que lo sostiene en esa posición, a un tipo que verdaderamente manipula todas las áreas. Gerardo Octavio, como todos sabemos, es una gente conocedora, que sabe, que tiene muchos años en la práctica de la Procuración de Justicia. ¿Y por qué no hace las cosas? Porque el operador es el coordinador de la seguridad. Desde luego que no me lo ha dicho Gerardo Octavio, pero yo deduzco, sobre todo por la miseria en que se desempeña la Fiscalía. La Fiscalía no tiene los suficientes elementos para, ni siquiera para recibir las denuncias, que de ahí la gente ha desistido de ir a poner denuncias de robo y de muchos delitos, porque además salen agraviados por la desatención, el maltrato y lo inútil, sobre todo, que no se procura realmente justicia porque no hay quien investigue. En el caso de los familiares de desaparecidos, va la gente o vamos las gentes y simplemente estamos en una línea de investigación, y en nombre del sigilo que se debe de guardar, no le dicen nada. Estamos trabajando, pero no tienen con quién hacerlo, no tienen armas, no tienen condiciones para esto. Así que creo yo que es urgente que no se desatienda lo de la pandemia, pero esta otra pandemia de las armas, de la delincuencia, que es más grave y mata más, con más constancia, más sadismo y más frecuencia que el tema del COVID. Así que yo creo que aquí, en el caso del Ayuntamiento de Ixtlahuacán, bueno, pues hay ¿y por qué hasta ayer o hoy, no sé a qué hora del día, ya detuvieron a 3 policías? Cuando hace más de un mes ya, y no se había detenido. Entonces, no hay flagrancia, no hay nada. ¿Cómo los detuvieron? El juez ya les dictó la orden de aprehensión, sin elementos, sin pruebas, sin nada. Qué casualidad que hasta que se da esta situación, ya tienen aprendidos a 3 policías.
¿En qué condiciones? ¿Son los que van los chivos expiatorios o realmente tienen pruebas para que, si no son eficientes las pruebas, en una buena defensa se vayan libres? Esto no es una cuestión aislada, José Ángel, que se debe analizar nada más así. Por eso es que nosotros como abogados necesitamos o pensamos en hacer consideraciones eminentemente jurídicas, que no nos digan lo que sea, que no nos den respuesta de lo que sea. Escuché al gobernador decir que se va a investigar hasta las últimas consecuencias de este homicidio. Ayer leía en un medio de comunicación que en el caso de la pandemia y el control de la sanitización, se les daba a las autoridades cero tolerancia, o sea, que no le toleraran a nadie, y los policías no están capacitados para someter. Ya vimos ayer en la tarde la forma tan torpe en que hacen su trabajo, en que se dejaron rebasar, en que dejaron que llegaran las cosas hasta donde llegaron, no obstante que estaban avisados que iba a haber una manifestación, no cercaron el palacio, no impidieron nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la seguridad? Y eso es lo reprobable, y yo creo que no debemos concentrarnos en un hecho aislado de este homicidio, que es muy lamentable, que a todos nos debe de doler, y que todos debemos de ser solidarios con las familias, que es una de las cuestiones más desgraciadas que vivimos también los jaliscienses, la poca solidaridad que hay entre nosotros con quienes somos víctimas o han sido víctimas de desgracias como esta, porque la gente pues simplemente se concreta a ver y dejar pasar. Se nos ha acabado la capacidad de asombro, José Ángel. Que le interrumpa, ustedes en un desplegado por parte del Observatorio de Seguridad y Justicia de la UDG, bueno, han planteado que debe existir sanción ejemplar para los elementos policíacos municipales que cometieron este presunto abuso de autoridad, y también una sanción, mencionan ustedes, de alguna manera, hacia la Fiscalía Estatal. ¿Nos puede comentar específicamente qué es lo que se propone? Cómo no, efectivamente. Bueno, pues ya el de decir que se sancione con todo el rigor a quien sea, por no dejar de decirlo, porque las autoridades tienen la obligación, porque así se los manda la ley, en estos tipos de cosas, de oficio, sin que nadie les diga nada, intervenir, así como van y levantan los cadáveres y tienen la autopsia, tienen el otro, darle seguimiento a las carpetas de investigación. Aquí esa conducta de privar de la vida, esa es la comisión del delito por acción, y tenemos también el delito en el que incurren las autoridades por omisas, porque no hacen nada, porque no castigan. Y habrá que ver la responsabilidad penal como política y administrativa que le surge a los funcionarios que no hacen las cosas oportuna y adecuadamente, con toda la eficiencia que deben de hacerse. ¿Por qué los policías? Ahora resulta que después de un mes, ahí estaban los policías todavía. ¿Por qué estaban? Porque se les consintió, porque les dijeron que no les iba a pasar nada, que iban a, como se estila en todas las denuncias, es que estamos investigando y no es cierto que investigan nada. Esa sería mi respuesta, José. Claro. Bien. Doctor, vaya, pues estamos ante circunstancias ya muy diversas. Citaba un servidor, bueno, todo lo que ha venido ocurriendo. Ya por una parte nos dice sanción ejemplar a los elementos policíacos, sanciones también hacia la Fiscalía. Pero después de los hechos de ayer, ¿esto tendría que tratarse por separado? Es decir, también la violencia a la que se llegó, ¿cómo se puede, sin mezclar los temas, hacer justicia? Bueno, es que hay otra serie de delitos que se llaman, por ejemplo, daño en las cosas. Cuando se dañan los bienes de alguien, hay un daño en las cosas, se daño en todo tipo de situaciones patrimoniales. Aquí tenemos el daño al patrimonio del Estado, que es el edificio
del gobierno del estado, todo eso que se le dañó se debe de cuantificar. Como cuando usted choca, tiene que pagar los daños a quien le afectó. Así en este caso, al margen de la sanción penal que le pueda sobrevenir al que realizó aquel acto. Sí, porque yo, por ejemplo, puedo tener mi coche y tengo a alguien que lo maneja, y ese que lo maneja, pues tiene un accidente, va a responder penalmente de lo que hizo indebidamente, pero de lo que es en materia de reparación del daño, si él no lo puede hacer, yo soy el responsable de reparar el daño porque el vehículo es mío. Y así como las vacas, el ganado, cuando se mete a un sembradío y causa daño, ¿quién va a pagar los daños del sembradío? Pues el dueño de la vaca, ¿no? Así valga el ejemplo. Yo como dueño de cualquier mecanismo que se cause con él, yo tendré que pagar las consecuencias materiales que se tengan que cubrir. Bien. Pues doctor Cotero Bernal, como siempre, agradecidos. Al contrario, estoy a sus órdenes. Gracias, José Ángel. Igualmente. Hasta luego, muchas gracias.